En la electrodinámica, cuando tú analices diferentes tipos de circuitos eléctricos, vas a tener que usar sin duda a los que se van a llamar como instrumentos de medición. Estos instrumentos de medición te dan la facilidad de poder medir, obviamente, los elementos que existen en un circuito eléctrico, como quienes, por ejemplo, la intensidad de corriente eléctrica, el voltaje, la resistencia eléctrica, etc. Entonces, por ejemplo, si yo necesito medir algo, utilizaré un instrumento. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del amperímetro. ¿Qué cosa viene a ser el amperímetro? El amperímetro viene a ser un instrumento utilizado para poder medir la intensidad de corriente eléctrica. O sea, profesor, ¿a qué se está refiriendo? A que tú ya sabes que por un circuito o por un tramo de circuito va a pasar una intensidad de corriente eléctrica, ¿sí o no? Claro, por supuesto. Entonces el amperímetro detectará y te dará la lectura de esa intensidad de corriente eléctrica atravesada por él. O sea, por ejemplo, vamos a ver nosotros que el amperímetro se va a conectar en serie a un circuito o a una resistencia, por ejemplo, para saber cuál es la intensidad de corriente eléctrica que pasa por este tramo, tal y como lo estás observando ahí. Pero ojo, hay que tomar en cuenta, como todo instrumento, yo ya te lo dije antes, ¿sí o no? Todo instrumento tiene que tener, ¿qué cosa? Una resistencia. Entonces el amperímetro no es una excepción a ello. El amperímetro también tiene una resistencia. Profesor, ¿cómo es eso? O sea, tiene una resistencia asociada a él en paralelo, lógicamente, a la cual se le va a llamar resistencia shunt. Claro, tal y como lo puedes observar. ¿Qué vendría a ser la resistencia interna del amperímetro? Por supuesto. Esta resistencia que tú estás observando ahí, de repente puede diferir en la lectura de la intensidad de corriente eléctrica que yo requiero. Entonces, ¿qué es lo que yo necesitaría hacer para poder medir la intensidad de corriente eléctrica que pasa por acá y obviamente que va a pasar también por la resistencia R? Lo que yo quisiera simplemente es hacer que esto de acá no interfiera con mi lectura, por lo cual yo quiero que la resistencia shunt sea lo más pequeña posible. O sea, la resistencia interna que tiene el amperímetro tiene que ser la más pequeña posible. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien. Entonces diremos, R sub S, resistencia shunt, es la más pequeña posible. O sea, a lo que nos referimos acá con este caso, a que esa resistencia interna tiene que tener un valor menor a la de un ohm. Claro, menor, mucho menor a un ohm tiene que ser. Claro, o sea, estamos hablando de décimas, centésimas o hasta milésimas de ohm. Pero en un caso ideal, como por ejemplo para problemas que tú haces académicamente, la resistencia interna del amperímetro debe considerarse cero. Debe ser igual a cero. Ah, ya, entonces diremos, para casos ideales, la resistencia interna es cero, por lo cual no habrá interferencia, obviamente, ni distorsión en la lectura de la intensidad de corriente eléctrica, y toda la intensidad de corriente eléctrica pasará por acá y lógicamente solamente generará un voltaje en esta resistencia, más no en esta otra resistencia. Ah, ya. Entonces diremos, esta resistencia interna vendría a ser igual a cero, por supuesto, tal y como lo puedes observar ahí, ¿no? Entonces es muy importante definir ese tipo de instrumento utilizado, lógicamente, para poder medir en este caso, intensidad de corriente eléctrica, lógicamente, ¿no? Entonces así es como tú vas a lograr la respectiva
medida de esa intensidad de corriente eléctrica. Claro, cada vez que quieras aplicarlo es necesario que tomes en cuenta eso. Muy bien. A ver, veamos un pequeño problemita como para poder asociar esa parte. Y diremos nosotros, dice, en el circuito mostrado cuando la llave S se cierra, el amperímetro ideal indica una lectura de 6 amperes. O sea, cuando esta llave se va a cerrar, entonces el amperímetro ideal indicará una lectura de 6 amperes. Determine la potencia disipada por el resistor. O sea, te está pidiendo calcular la potencia disipada por el resistor de resistencia 8 ohm. O sea, ¿qué potencia va a disipar este resistor? Muy bien, cuando la llave S está abierta, o sea, cuando se abre la llave S. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que considerar nosotros ese caso cuando la llave S se va a encontrar totalmente abierta, ¿no? Para ello, entonces nosotros tenemos que aplicar nuestro caso para la llave S que se va a encontrar totalmente abierta, por supuesto. Muy bien, entonces primero analicemos el caso cuando la llave S se encuentra cerrada. Muy bien, entonces cuando la llave S se va a encontrar cerrada, lo que vamos a observar es que simplemente esta llave va a generar un potencial nulo, un potencial cero. ¿Por qué? Porque tiene el mismo potencial en este caso al no tener resistencia. Pero como esta resistencia se supone que tiene que hacer cambiar el potencial, entonces ¿qué quiere decir? Que habrá un cortocircuito. Claro que sí. Muy bien, entonces diremos acá, esto de acá será un cortocircuito. Muy bien, pongamos acá entonces cortocircuito. Perfecto. O sea, quiere decir entonces que solamente el circuito funcionará en esta parte. Ah, ya, perfecto. O sea, la corriente pasará a través de acá. Exactamente, tal y como lo puedes ver. Pero esa corriente que está pasando por acá es la que detecta el amperímetro y nos dice que vale 6 amperes. Ah, perfecto. O sea, nosotros vamos a decir entonces que esta corriente, esta resistencia y esta diferencia de potencial van a cumplir la ley de Ohm. Muy bien, entonces aplicaremos eso ahí, la famosísima ley de Ohm. ¿Qué nos dice entonces de acuerdo a la ley de Ohm? Nos dice que, bueno, en este caso la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Profe, ¿cuánto vale el voltaje? Ahí lo tienes, 24 volts. ¿Cuánto vale la intensidad de corriente eléctrica? Bueno, es la lectura del amperímetro, que lógicamente para mí vendría a ser igual a 6 amperes. Ah, ya, 6 amperes. Facilísimo. La resistencia eléctrica, ¿cuánto valdría entonces? A ver, míralo bien. ¿Cuánto vale eso? Claro que sí. Vale, ¿cuánto es eso? 24 entre 6, 4 ohm. Muy bien. Perfecto. Ahora analicemos el caso cuando la llave S se encuentra abierta. Ahí. O sea, si la llave S se encuentra abierta, tal y como la ves acá, o sea, abrimos la llave S, quiere decir que esto de acá ya no va a interferir en el circuito. O sea, en otras palabras, el circuito estaría formado de esta manera. Obsérvalo. Este sería el circuito entonces adecuado para mi trabajo. Claro que sí. Por acá está el voltaje de 24 volts. Acá está la resistencia R, que ya sabemos que vale 4 ohm. Por acá se encuentra la otra resistencia, que vendría a ser igual a 8 ohm. Y bueno, nada más que decirte que eso es lo que necesitamos hacer. Obviamente el amperímetro que estaba acá ya no va a dar la misma lectura, porque esa lectura la daba cuando el circuito cerraba la llave S, ¿no? Y cuando ocurría el cortocircuito. Ahora, como la llave S ya no se encuentra acá, mira, la llave S ya no se encuentra acá,
lógicamente ya no interfiere con el circuito. Quiere decir que la corriente eléctrica va a cambiar. Sería otra la corriente eléctrica. Muy bien, perfecto. Entonces diremos, me dirás tú, no, profesor, ahora ¿cómo va a ser entonces en ese caso? ¿Cuál sería la alternativa para ese caso? Simplemente aplicaremos la ley de Ohm nuevamente. Pero para ello, primero, la resistencia equivalente será igual, ya que estas resistencias, esta asociación está en serie, sería la suma de ellos, o sea, 4 más 8. Eso te daría una resistencia eléctrica de 12 ohm. Muy bien, perfecto. Ahora sí, nuevamente, la ley de Ohm. Perfecto. Aplicando entonces la ley de Ohm, que tú ya sabes, ¿cómo será o a qué será igual? Muy fácil, mira, a ver. Según la ley de Ohm, la intensidad de corriente eléctrica es igual al voltaje sobre la resistencia. Profe, ¿cuánto vale el voltaje? Aquí está, mira la fuente, 24 volts. ¿Cuánto vale la resistencia, profesor? Ahí está, lo hemos calculado. La resistencia equivalente es 12 ohm, o sea, sobre 12. Eso quiere decir que la intensidad de corriente eléctrica que ahora pasa por acá, la nueva lectura sería 24 entre 12, o sea, 2 amperes. Muy bien, perfecto. Ahora sí, calculemos lo que nos está pidiendo. Nos piden calcular la potencia disipada por el resistor, determinar la potencia disipada por el resistor de resistencia 8 ohm. O sea, a mí me está pidiendo qué potencia va a disipar este resistor de 8 ohm. Muy bien, entonces decimos, calculando, obviamente, calculando ¿qué cosa? Calculando la potencia eléctrica en el resistor igual a 8 ohm. Muy fácil. Diremos entonces, la potencia eléctrica es igual al cuadrado de la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por la resistencia. Profesor, pero ¿cuánto vale la intensidad de corriente eléctrica? Ya la acabamos de calcular hace ratito, vale 2 amperes. Ah, ya, sería 2 amperes al cuadrado, multiplicado por la resistencia eléctrica que vendría a ser 8 ohm, de la cual te están pidiendo. Ah, perfecto, o sea, quiere decir que sería esto de acá, 2 al cuadrado 4, multiplicado por 8, contra dificilísimo. ¿Cuánto valdría eso? 4 por 8, 32. 32 watts. Esa sería entonces la respuesta, lógicamente, de mi problemita, ¿no? Claro, totalmente fácil y sencillísimo, tal y como lo puedes observar ahí. Muy bien, perfecto. Entonces ya has visto cómo se puede resolver un problema aplicando lógicamente los conceptos de amperímetros. Obviamente ahora hemos visto un caso especial con una llave que se puede cerrar y se puede abrir, o sea, dos casos diferentes, ¿no? Muy bien. La respuesta entonces en la alternativa sería la C, la alternativa C. Esta sería entonces la respuesta de mi problemita, totalmente fácil y sencillo, ¿no? Claro, ahora te toca a ti resolver más problemitas aplicando lógicamente el estudio de esto, ¿no? De este instrumento de medición que es muy importante, que es el amperímetro. Y sobre todo, si es ideal, se hace mucho más sencillo.